iniciamos nuestra jornada o nuestra campaña de lo que corresponde a Cantán, la transformación digital de la 14001. Bien, como dice Belén, esta es una norma que viene a dar respuesta a necesidades importantes dentro de las organizaciones, no solamente por necesidades exclusivas de las organizaciones, sino por el entorno en el que nos encontremos. Podemos estar más o menos de acuerdo con la causa final del cambio climático, pero en definitiva las condiciones de vida para los seres humanos se han venido viendo afectadas por el impacto de las organizaciones y el uso de los recursos. ¿Bien? No solamente de los seres humanos, sino los seres vivos en general. Aquí estamos hablando de plantas, animales, incluso la estética de nuestro entorno se ha venido modificando por las organizaciones. Razón por la cual el compromiso con el medio ambiente tiene que ir más allá de las ideologías o las posturas políticas que podamos tener respecto a digamos, iniciativas ecológicas que pueden tener ciertos grupos o incluso los gobiernos. Bien. Aparte, la legislación ambiental se ha venido fortaleciendo y no solo en cuanto a instrumentos, sino como y prácticas de fiscalización, pues han representado un esfuerzo importante tanto por parte de los gobiernos como parte de las empresas. ¿Bien? La ISO 14001 viene a dar respuesta a todas esas necesidades para poder tener un sistema de gestión ordenado y dar respuesta a esas necesidades y expectativas de las partes interesadas desde los esfuerzos que pueda hacer una organización. Siempre podemos contar con iniciativas, con filosofía, incluso con instrumentos específicos para la gestión ambiental, pero hay que considerar que todo esa amalgama de componentes tenemos que hacerlo de forma ordenada para aprovechar los recursos, que siempre son limitados. Cuando me refiero a los recursos, ahora en este caso son los recursos de las empresas. ¿Bien? Por lo tanto, contar con una herramienta digital que te permita la gestión de la gestión digital de esos sistemas de gestión ambiental, pues es una ventaja importante. Y eso es la razón por la cual desde Cantán estamos promoviendo esta solución. Como dice Belén, vamos a dividir la intervención en dos partes. La transformación digital de un sistema de gestión ambiental desde el punto de vista teórico, en el cual vamos a analizar cuáles son los requisitos claves que debemos dar respuesta a través de la ISO 14001 y luego vamos a ver eso en la práctica, cómo se utiliza una herramienta de transformación digital como es Cantán para poder dar respuesta a la norma ISO 14001, incluso para agilizar la implementación de la 14001. Voy a quitar mi cámara para que podamos concentrarnos en la presentación y pues la agenda que vamos a seguir es la siguiente. En esta ocasión vamos a hablar del contexto de la organización y vamos a hacer un repaso sobre lo que es la comprensión de la organización y su contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión ambiental en sí, que este debe estar en coherencia, en concordancia con con los procesos de la organización. De hecho, vamos a ver cómo se enlaza la gestión ambiental con un proceso de negocio. Entrando en materia, el contexto de la organización inicia con la comprensión de la organización y de su contexto. Según la 14001-2015, nos dice que la organización debe, muy importante, que prestemos atención a estos elementos del debe, ¿bien? Porque estos nos van a terminar dando la clave, perdón, aquí, nos van a dar, nos van a empezar a dar la clave de qué es lo que nosotros tenemos que transformar digitalmente. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas. Estas cuestiones en algunas normas le dicen factores también, que son pertinentes para su propósito
Cuando la norma dice su propósito, estamos hablando de la misión de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Es muy importante que veamos cuáles son los resultados previstos, qué es lo que nosotros esperamos tener del sistema de gestión ambiental, del sistema de gestión ambiental en cuanto a reducción del uso de recursos naturales, en cuanto al reciclaje, en cuanto a la reutilización. ¿Cuáles son esos resultados previstos? La reducción, por ejemplo, de emisiones, la reducción del uso de la energía. ¿Ya? Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por la organización. Estas condiciones ambientales las vamos a ver en su momento, vean la agenda, porque esto tiene que ver directamente con lo que son los aspectos de impactos ambientales y en Kanban podemos montar una matriz de aspectos de impactos ambientales muy rápido. De hecho, está preconfigurada y nos va a permitir avanzar rápidamente sobre ello. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas también incluye que la organización debe, recuerden debe, ese debe, el primero que vimos, entonces nos tendría que llevar a ordenar lo que son los factores internos y externos, positivos y negativos de una organización. En cuanto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, entonces tenemos un debe que dice determinar. Aquí también hay que prestarle mucha atención a los términos cuando se utiliza el determinar. Determinar es identificar y analizar. ¿Qué vamos a identificar y analizar? Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental. Aquí tenemos lo que son estas partes interesadas. Nosotros tenemos que identificarlas y analizarlas. ¿Qué vamos a analizar? Las necesidades y expectativas. Muy atentos con esto porque las necesidades y expectativas son dos variables distintas. Pertinentes y dice es decir, requisitos, es decir, las necesidades y expectativas ambas son categorías. Volvió el audio. Por favor, Belén, ¿me confirmas de que me están escuchando? Sí, se te Belén, por favor. escucha. Sí, que perdí el audio por unos segundos. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, dice que los requisitos, las necesidades y expectativas son categorías de los requisitos. Esto lo digo porque ocasionalmente podemos encontrar que hay organizaciones que tienen necesidades y expectativas mezcladas. Entonces, esto puede desviar los esfuerzos para lo que son las necesidades, que es lo que existe aquí y ahora, y las expectativas, que es lo que esperan sobre el sistema de gestión ambiental. Y también nos dice que cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos, ¿vale? Ahí entonces tenemos categorías que son necesidades y expectativas de esas partes interesadas y cuáles son requisitos legales y otros requisitos. ¿En qué otros requisitos nos podemos estar fijando? Por ejemplo, los requisitos contractuales. Los clientes cada vez más van a estar pidiendo, por ejemplo, un reporte de las emisiones de carbono, un reporte del uso y consumo del agua para la prestación de los servicios. Entonces, nos van a ver como proveedores más confiables, esos clientes nos van a ver como proveedores más confiables, siempre y cuando tengamos una gestión adecuada y que esos reportes sean coherentes con una política ambiental. También nos dice que debemos determinar un alcance del sistema de gestión ambiental y para ello la organización debe, ¿bien?, determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión ambiental. Para ello entonces tenemos que ver qué son límites y qué es aplicabilidad. Los límites están confeccionados o están determinados por la capacidad física y el alcance que tiene respecto a la operación de la organización. ¿Bien? Y la aplicabilidad tiene que ver en qué líneas de productos y servicios esto se presta. Cuando tenemos organizaciones que tienen diferentes líneas de productos y servicios, es muy importante generar esa
declaración de aplicabilidad, porque eso finalmente nos va a permitir enfocar los esfuerzos a esa aplicabilidad. La determinación del alcance del sistema de gestión ambiental nos dice que cuando se determina el alcance del sistema de gestión ambiental debe considerar las cuestiones internas y externas, es decir, que tenemos que contar con la información de las cuestiones internas y externas. Esto nos lleva a la necesidad de contar con información documentada de las cuestiones internas y externas, aunque la norma no nos diga que debemos mantener información documentada de las cuestiones internas y externas, pero pónganse a analizar cómo yo voy a considerar las cuestiones internas y externas para declarar el alcance si es que no tengo una información documentada que me permita recordar. Bien. Y también lo que son los requisitos legales y otros requisitos que se hacen referencia en el apartado 4.2. Es decir, ahí tenemos que ver cuáles son los requisitos ambientales que nosotros vimos en las necesidades y expectativas de la parte interesada, incluyendo los requisitos legales y otros requisitos, ¿no? que nos menciona el mismo apartado 4.2. Luego nos dice que el alcance debe considerar tanto las unidades, funciones y límites físicos de la organización. Aquí cuando hablamos de las unidades estamos hablando, por ejemplo, de un organigrama. Las funciones estamos hablando de funciones organizacionales, por ejemplo, no sé, gerente de compras, gerente de ventas y todo lo que es la estructura. Y los límites físicos de la organización. Esto es muy importante porque una organización no queda limitada solamente o sea, no puede influir mucho más allá de sus límites físicos, aunque pueda contribuir, por ejemplo, al ornamento y a mejoras del medio ambiente, pues su influencia directa va a estar sobre los límites físicos, el perímetro de la organización. Su autoridad y capacidad para ejercer el control e influencia. Bien, aquí también nosotros debemos considerar cuál es la autoridad y la capacidad. Esto es porque eventualmente una organización puede tener autoridad plena sobre el lugar donde se ejecutan los procesos, pero también puede ser que esté subyugada, esté delimitada por la actividad de su cliente mayor. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en una contratista dentro de una construcción, dentro de una mina. Bien. Y la capacidad de ejercer su influencia va a depender mucho. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos hoy, por ejemplo, en el caso que tenemos hoy, es un caso donde una organización puede ejercer influencia en sus proveedores porque representa una organización influyente a nivel mundial, una organización importante a nivel mundial. De hecho, hemos elegido la organización de hoy porque muchos nos decían, es que ese caso nosotros no lo conocemos mucho. Entonces, lo que hicimos fue agarrar un caso de una empresa bastante reconocida para que sea más fácil la gestión de los registros y sobre todo este tema de gestión ambiental que es tan visible. También debemos considerar lo que son sus actividades y productos y servicios, ¿vale? Hay que mencionarlos dentro del alcance. Y es importante contar con una herramienta digital que nos permita darle respuesta. Bien, determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad dice que una vez que se defina el alcance, se debe incluir en el sistema de gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro del alcance. Bien, aquí es muy importante que independientemente de que nosotros tengamos un conjunto de procesos definidos dentro de la organización, existen actividades aledañas a ese proceso que no necesariamente están parametrizadas. Por ejemplo, la disposición final de los residuos o de los desechos de los procesos. ¿Bien? Por ejemplo, actividades que están relacionadas con el ornamento
actividades que están relacionadas con, por ejemplo, mm, el funcionamiento de la misma organización, creación de marca, etcétera. Bien, eso puede ser que no estén dentro de los procesos de realización de productos, pero son actividades necesarias. Y por supuesto los productos y servicios. Bien. El alcance se debe mantener como información documentada. El hecho de que se mantenga como información documentada quiere decir que debemos utilizar gestores documentales que nos permitan elaborar, revisar y aprobar el documento. Dice que el sistema de gestión de la ambiental, que es el 4.4, es que el sistema de gestión de la ambiental, para lograr los resultados previstos, otra vez recurrimos a esos resultados previstos, reducir, reutilizar, reciclar, incluida la mejora del desempeño ambiental. La organización debe establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental que incluya los procesos necesarios y sus interacciones para el adecuado, de acuerdo a los requisitos de la norma internacional. En este caso, estos procesos deben estar alineados a los procesos de la organización. Establecer y mantener un sistema de gestión ambiental, al establecer e implementar un sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido a través de 4.1 y 4.2 y volvemos a la necesidad de dejar registrada esa información. ¿Bien? Eso es para quienes argumentan que dicen, no, pero ¿para qué vamos a tener una aplicación de FODA si eso no necesita dejar un registro formal? Pues la verdad es que esto es una información que se usa recurrentemente dentro del sistema de gestión y que finalmente tenemos que considerar esa información para revisarla posteriormente. Vamos a hablar del sistema de gestión ambiental de Sony. Bien. Primero consideremos que Sony es una compañía multinacional que opera en varios sectores de la industria, incluyendo electrónica de consumo, entretenimiento, música, juegos, servicios financieros y más. La empresa tiene su sede en Tokio, Japón, y cuenta con filiales y operaciones en todo el mundo. Eso es muy importante para definir temas como contexto y alcance. Si opera en todo el mundo, pues va a depender mucho del alcance de los sistemas de gestión de ambientales que tienen certificados. ¿Bien? Esto le pueden hacer trazabilidad por las páginas web de la empresa y la hemos escogido precisamente para mejorar la interacción que tenemos en Cantán y que, por ejemplo, se puedan utilizar casos o información que sea pública y que nos permita a nosotros, pues, que ustedes vean el potencial que tiene Cantán con una empresa como Sony. La operación de Sony es muy diversa, pero se puede describir de manera general como la producción, fíjense esto para el alcance, lo que es la producción, distribución y venta de una gama amplia de productos y servicios. Entonces, fíjense cómo aquí esa gama alta de productos y servicios, pues tenemos que delimitarla. La norma me dice limítalo porque quizás no a todos los productos y servicios se les puede aplicar todos los elementos del sistema de gestión, porque recuerden que los productos y servicios tienen un ciclo de vida y ese ciclo de vida pues empieza con la innovación y si estás innovando, aunque puedes aplicar el diseño sostenible, pues todavía no puedes aplicar cuestiones como aspectos de impacto ambientales, ni controles operacionales, ni ciclo de vida, ni esas cuestiones, solamente lo estás pensando. Esto es para productos y servicios que existan, ¿vale? En el sector de la electrónica de consumo, Sony es conocida por la producción de televisores, cámaras, smartphones, consolas de juego, de hecho en consolas de juego son líderes, y otros dispositivos electrónicos. La compañía también es un importante proveedor de componentes electrónicos y tecnología para otras empresas. ¿Sí? Sony no solamente fabrica para ellos, sino también son fabricantes, son intermediarios
para otras organizaciones que utilizan sus desarrollos intermedios para incorporarlo a productos mayores. También están en el sector entretenimiento. De hecho, muchas de las películas que salen en los diferentes servicios de streaming pueden ver que sale la marca Sony de principio, porque es que ellos producen esos productos, ellos producen esos productos de entretenimiento. Es propietaria de estudios de cine y televisión, así como de sellos discográficos y de compañías de música en todo el mundo. De hecho, Sony incluso ha participado como promotor de varios artistas, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ha venido diversificando y eso implica influencia que tiene dentro del mundo. También es propietaria de una de las principales plataformas de streaming de música como Spotify. Entonces, también entra en el manejo de datos, ¿bien? Y, por supuesto, el streaming como tal. En el sector de servicios financieros, Sony ofrece servicios bancarios y seguros a través de una filial Sony Financial Holding. En términos de operaciones de fabricación, Sony tiene plantas de producción en todo el mundo, incluyendo en Japón, China, Tailandia y Malasia. La empresa también tiene una fuerte presencia en el mercado de proveedores de componentes electrónicos con fábricas de semiconductores, muy atentos con esta fábrica de semiconductores, porque actualmente está generando disputas importantes a nivel geopolítico y componentes en todo el mundo. Entonces, fíjense cómo he puesto este caso porque implica que analicemos que una organización puede tener dentro de su giro muchas líneas de servicio, muchos productos, unos tangibles y otros intangibles. Entonces, cuando vayamos a definir un sistema de gestión ambiental, tenemos que tener claramente establecido cuáles son esos límites y aplicabilidad. No es lo mismo que lo hagamos, por ejemplo, para la fabricación de semiconductores, como para la fabricación intermedia, como para consolas, o para los servicios financieros, o para la industria del entretenimiento. Lo vamos a hacer, por ejemplo, en un estudio de cine, o lo vamos a hacer para la divulgación de esos productos y servicios en los diferentes streaming, o lo vamos a hacer en nuestra sede, nuestras, digo yo, de Sony, de donde están los centros de procesamiento de datos. Toda esa diversidad tenemos que entenderla para poder luego decir, el sistema de gestión ambiental lo vamos a aplicar en estos límites físicos y límites organizacionales, y eso nos va a permitir a nosotros empezar a crear la cultura ambiental dentro de las organizaciones, dentro de la organización completa, que en este caso es mucho más amplia. En general, la operación de Sony es compleja y diversa, pero se puede resumir en bueno, eso ya lo vimos, ¿vale? Dice que ha implementado la ISO 14001, que ha permitido a la empresa que establezca un marco sólido de gestión ambiental en todas sus operaciones. A través de esta norma, Sony ha mejorado sus procesos de fabricación y ha reducido el impacto ambiental al minimizar el consumo de energía y recursos, reducir emisión de gases de efecto invernadero, minimizar la gestión de los residuos y promover la reutilización y el reciclaje de los materiales. Entonces, fíjense acá como está claro cuando decimos que esto que está aquí ha mejorado sus procesos de fabricación y ha reducido el impacto ambiental entonces, esto que está acá, minimizar el consumo de energía, recursos, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y minimizar la generación de residuos y promover la reutilización y reciclaje de materiales. Esto es el propósito del sistema de gestión, ¿sí? Ahí tenemos ya previsto un propósito. Es importante partir con un propósito en mente para que podamos luego medir la eficacia del sistema de gestión ambiental. Bien, según esto, cuando dice los procesos de fabricación, entonces vamos a hablar no de los servicios financieros ni nada, sino vamos a hablar de los procesos de fabricación. Entonces eso también nos permite a nosotros establecer límites dentro de toda la gama de productos y servicios que tiene la organización, la presencia a nivel mundial. Bien, entonces ya analizando todos esos puntos,
vamos a la práctica, ¿no? Para ello, pues tenemos que contar con Kantan, que Kantan es una herramienta que nos permite hacer formación asincrónica. No solamente nos concentramos en la transformación digital, sino la transformación digital para los sistemas de gestión. Somos especializados en eso. Nos diferenciamos, por ejemplo, de un desarrollador común o de un consultor común porque estamos justo en la combinación de ambos. Tenemos consultores de muy alta gama en gestión en los distintos sistemas de gestión y por supuesto tenemos desarrolladores que utilizan tecnología de primer nivel para poder hacer la transformación digital. Descuentos hasta el 60%, para ello, por favor, consulten nuestra página y capacitación en general en la cual tenemos establecido cuáles son las jornadas que tenemos que hacer para poder lograr que ustedes dominen a Kantan Software y que lo puedan utilizar en muy corto plazo para que implementen sus sistemas de gestión. De hecho, nuestro objetivo es que ustedes implementen sus sistemas de gestión con Kantan y para ello traemos estos casos prácticos. Vamos a entrar a la página de Kantan Software. ¿Bien? La página de Kantan Software es esta que está acá. Bien, es www.kantansoftware.com. Bien, tiene una prueba gratuita durante 14 días. Si tienen la oportunidad y el tiempo para poder analizarlo, pues es una forma muy interesante de conocer la empresa o en todo caso la solución que tenemos. Y pues tenemos soluciones para 9001, 14001, 45001 y 27001. Hoy nos vamos a concentrar en 14001. Si ya son clientes, pues le van a dar clic aquí. Si no son clientes, le van a dar al acceso a prueba gratis y con ello van a tener la oportunidad de conocerlo. Bien. Cuando entran como clientes, van a tener la posibilidad de identificarse. Esto es muy importante. Esta mañana, de hecho, hablaba con una potencial cliente de Kantan y me decía, es que yo quiero que se distribuyan las tareas y quiero hacerle trazabilidad a todas esas tareas. Pues cuando nosotros ponemos aquí el usuario y la clave, pues inmediatamente el sistema sabe quién eres. Y entras a un entorno como este. Piense que aquí arriba ya está estructurado lo que es el anexo A, el anexo SL, la estructura de alto nivel de la ISO 14001, lo cual permite un primer paso muy importante que es comprender qué es lo que implica tener un sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental implica tener todos estos componentes alimentados. Entonces, para la alta dirección y para los integrantes no especialistas en gestión ambiental, pues tienen que saber que tenemos que contar con registro de cada una de estas aplicaciones que estamos mostrando acá. Y eso pues permite dimensionar, establecer una expectativa clara del sistema de gestión ambiental. Esto no es solamente tener una política y unos indicadores que la soporten, ¿no? Esto implica una cantidad de levantamiento de información que tiene que estar en sintonía con los procesos del negocio. Iniciamos con lo que es el análisis del contexto. Entonces, fíjense que una organización puede tener varios análisis del contexto. Aquí hicimos una para la 27001, donde tienen los factores internos y externos, y también tenemos una para la 14001, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos con Kantan? Es que al darle nuevo, pues nos va a abrir los formularios necesarios para poder ejecutar el proceso. Bien, en este caso lo hacemos, por ejemplo, desde una sede principal. Nos permite hacerlo para toda esta combinación de los sistemas, en este caso para la 14001. El lugar donde se va a hacer, si es que se va a hacer virtual o se va a hacer presencial. Lo que es la fecha para poder hacer la reunión. Recuerden que el análisis del contexto se hace por medio de un análisis de los líderes de la organización. Bien, también la hora de inicio de la actividad, observaciones y aspectos a tener en cuenta. Eso nos va a permitir a nosotros, pues, establecer, por ejemplo, una agenda. Y lo que es la notificación a los que van a reunirse, incluso el envío de correos electrónicos de forma automática. Bien.
Aquí yo he hecho un registro para agilizar la explicación porque esto puede llevar un poco de tiempo. Entonces, pues hago un registro. Fíjense, aquí hice una convocatoria en la cual hablamos del sistema de gestión de la 14001 por Meet. La reunión es el día de hoy, inició a las 9. Se estamos haciendo un análisis del FODA. En este caso, eso se envía por un correo electrónico, el cual llega ese correo electrónico a, a un stand como este, por ejemplo. Vamos a ver aquí, este. Este tipo de notificaciones, bueno, este que estamos viendo ahora mismo es de Isotool, pero son notificaciones que van llegando al sistema, ¿vale? Entonces, en este caso, tu correo electrónico, te envían la notificación de que nos vamos a reunir para poder hacer un análisis de FODA. En este caso, fortaleza, debilidades, oportunidades, amenazas. Hemos utilizado ese método, aunque no lo dice la norma. La norma no nos dice que tenemos que hacer un FODA, pero es una forma de identificar factores internos, externos, positivos y negativos de forma muy rápida, ¿vale? Y además ordenada. En el desarrollo, pues podemos ver quiénes fueron los que se reunieron, muy importante, porque cuando nosotros a veces vemos un FODA y preguntamos quiénes participaron en este FODA, no me acuerdo, o empiezan a adivinar, o vamos a ver qué dice la convocatoria. En cambio, acá pues se van registrando los usuarios de forma automática o desligando si es que no van a participar. Aquí tengo unos usuarios de ejemplo solamente, evidentemente aquí debe salir el nombre de las personas. La fecha del análisis, no necesariamente la fecha en la que se convoque a la reunión se hace el análisis. Sabemos que dentro de las organizaciones la vida es muy dinámica, entonces podemos hacer, por ejemplo, en fechas posteriores a la convocatoria. Eso también permite generar transparencia. Permite generar lo que son las debilidades. Por ejemplo, en Sony encontramos posibles barreras de resistencia al cambio por parte de las organizaciones fabricantes de productos Sony, falta de experiencia en la implementación de normas ambientales, dependencia de proveedores externos, que en este caso esos proveedores externos pueden tener incluso más impacto ambiental que la misma organización, posibles costos adicionales de cumplimiento, en este caso porque la organización tiene una forma de medir la cantidad de esfuerzo en cumplimiento, pero evidentemente al establecer un estándar internacional que es una distinción, pues requiere también más esfuerzo y por supuesto más recursos para ello, al menos en materia de inversión. Por lo tanto, también una expectativa más alta. En oportunidades tiene el aumento en la demanda de productos y servicios sostenibles por parte de los consumidores. Eso es una oportunidad en la cual Sony, al poner su marca con certificaciones ISO 14001, dice, bueno, yo estoy contribuyendo con esos productos y servicios sostenibles. El crecimiento de un mercado de tecnología limpia y energías renovables, no solamente el hecho de que tú estés ofreciéndoselo al cliente, sino que también te estás comparando con un mercado que está apuntando hacia ello. Mejora en la regulación gubernamental sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y otras prácticas ambientales. Esto lo podemos ver como una oportunidad porque al utilizar la 14001, pues podemos generar esos registros de forma más confiable y los organismos que hacen la regulación y que hacen la fiscalización confían en organizaciones que trabajan con este tipo de prácticas. Mayor presión por parte de los inversores y otras partes interesadas para implementar prácticas sostenibles. El crecimiento de un mercado de tecnología limpia, bueno, ese ya lo vimos hace un momento. Entonces, pues ahí nos encontramos con que los inversionistas también están pidiendo de que las actividades que hacen sus inversiones son limpias. Bien, ahí pues podemos ver varias oportunidades más. Vamos a saltar, por ejemplo, a la fortaleza. El compromiso corporativo con la sostenibilidad, eso es importante.
un historial de éxito en la implementación de normas internacionales de gestión, si bien puede haber una resistencia al cambio con el uso de normas ambientales, pero han tenido éxito con otras normas de gestión, por lo tanto, eso lo podemos considerar una fortaleza. La capacidad de inversión y tecnología, en tecnología y equipos, al ser una política de la organización, el tener más alta tecnología, pues esa capacidad hay que ponerla como una fortaleza. Fortalezas en la gestión de la cadena de suministro, en este caso, la influencia que tiene sobre esa cadena de suministro, por supuesto, los proveedores van a querer venderle a Sony. Amenazas, posibles aumentos en los costos de producción debido a la inversión de tecnología limpia y prácticas ambientales. El costo inicial de estas tecnologías pueden llegar a ser altos en un principio, por lo tanto hay que considerarlo como una amenaza, porque no necesariamente lo vas a recuperar en el tiempo que te planteas. Hay muchas fallas en el entorno que te pueden afectar ese retorno. Posibles sanciones y multas gubernamentales por incumplimiento de normativas ambientales. Sí, están cambiando constantemente las leyes, si bien el tener 14.001 puede generar una oportunidad, también puede representar una amenaza en materia de sanción. Aquí podemos adjuntar un fichero, que por ejemplo puede ser la presencia de las diferentes partes interesadas o gráficos que se hayan utilizado, fotografías, capturas de reuniones, qué sé yo, todo eso es soporte para que la organización diga, oye, realmente se reunieron y realmente esto forma parte de un análisis. Esto tanto para la organización como para los entes gubernamentales e incluso los organismos de certificación. Al darle completar, acá le manda una señal al sistema que dice, ah, bien, ya terminaste de hacer el análisis del contexto. Pues empieza a plasmar esos resultados para que puedas relacionarlo, por ejemplo, con planes de acción u oportunidades, ¿bien? Y podemos aprovechar oportunidades que ya hayan estado establecidas o crear una nueva oportunidad, ¿bien? Esto luego lo vamos a valorar dentro del sistema de gestión. Vamos a poner que esta organización tiene 14.001 y 27.001 y la identificación es hoy para poner el punto de partida. La identificación la hace Gilbert Araujo. Fíjense que la llenada de información es importante. Originada, bien, aquí vamos a poner una justificación por las oportunidades registradas en el FODA. La descripción de la oportunidad, en este caso podemos escribir la oportunidad relacionada con mejorar los reportes medioambientales con el uso de los indicadores de la ISO 14001. Recurso necesario, en este caso Kantan es un recurso necesario. Lo que son sensores o mediciones de emisiones y vertidos. Vamos a ponerlo aquí. Bien, se establecen metas, por ejemplo, en este caso, contar con eficacia de N indicadores y un fichero que nos permite, por ejemplo, formular con más detalle el proyecto. En este proyecto yo lo puedo formular otra vez, puedo tomar evidencias de una reunión o de una política o de un procedimiento, etcétera. Al darle a aceptar, él ya creó esa oportunidad en el sistema, me dice a quién se lo vas a adjudicar. En este caso se lo voy a adjudicar al responsable del sistema de gestión y empieza a caminar esa oportunidad en paralelo. Mientras tanto, yo sigo dejando evidencia de mi FODA. Bien, también hay acciones, por ejemplo, para yo aprovechar las oportunidades, por ejemplo, falta de experiencia en la implementación
de normas ambientales. Entonces, esa experiencia se puede lograr si nosotros tenemos una iniciativa de, acá vamos a poner, capacitación inicial de la ISO 14001. La fecha de creación es hoy y la máxima para el cumplimiento vamos a dar un mes. Esto para poder agilizar un mes, hoy es 2, vamos a ponerlo el 2 no es, el 3. Bien, y aquí en este caso está relacionado a una debilidad. Y el recurso que vamos a ocupar, vamos a poner al administrador. Y aquí al darle aceptar, pues ya esa tarea está cargada. Más adelante vamos a ver cómo esas tareas van a salir como parte, por ejemplo, de los puntos a seguir en la revisión por la dirección. Luego vamos a lo que son las necesidades y expectativas de las partes interesadas y solamente escribiendo aquí la palabra partes interesadas nos lleva a la aplicación. Bien. Y aquí podemos ver diferentes partes interesadas, diferentes registros de partes interesadas. Bien. Y aquí nosotros podemos ver un ejemplo de necesidades y expectativas que pudimos ver en los clientes eh, de Sony. Bien. Aquí nos vemos, por ejemplo, como necesidades, productos que sean empaquetados en materiales sostenibles que sean reciclables. Bien, y en expectativas que se utilicen prácticas de fabricación ambientalmente amigables. Hay que ver si hay requisitos legales por parte de los clientes, por ejemplo, requisitos contractuales. Si fueran contractuales, pues aquí podríamos poner contrato N1 del cliente XYZ. Bien. Si hay otros requisitos asociados a los clientes, pues los podemos ir incorporando allí. Bien. Esto nos lleva directamente a que una vez que tengamos los clientes, pues aquí también tenemos la posibilidad de registrar proveedores, accionistas, comunidad, entidades que sean entidades gubernamentales. Ahí podemos registrar todos esos requisitos. Para no extenderme, pues lo hice con uno solo. El tipo de evaluación que vamos a hacer, podemos hacerlo para 14.001, 9.001 o solo para 27 y eso nos va a permitir a nosotros pues generar una fecha de evaluación que es el día de hoy y seleccionar participantes para poder evaluar lo que es la pertinencia de cada una de las partes interesadas. En el caso del cliente, pues suele tener alta influencia, alto interés y alineación con expectativas que son altas también. Con los proveedores puede tener, por ejemplo, baja influencia, pero tiene alto interés y alineación con las expectativas baja, puede ser. Vamos a poner esa combinación. En los accionistas son alta influencia, alto interés y alineación con las expectativas alto, y la comunidad puede tener alta influencia, interés alto y alineación con las expectativas alta, y las entidades puede ser que tenga alta influencia, interés alto, pero alineación con las expectativas bajo. Bien, toda esa combinación que estamos haciendo ahí lo hice muy rápido, pero normalmente forma parte de una evaluación que tiene que ser muy consensuada. Entonces, aquí tenemos los que son las partes interesadas que son pertinentes. Ya ahí la hemos identificado, las que están en rojo. Y por supuesto tenemos un nivel rojo de cumplimiento con las mismas porque tenemos que tomar acciones. Y para tomar acciones, para atender esa parte interesada, dice, bueno, vamos a poner fecha de la próxima evaluación. Esa próxima evaluación la puedo hacer en el segundo trimestre, por ejemplo, en junio, el 2 de junio. A ver, aquí no me dejó colocar el 2 de junio, aquí está, el 2 de junio. Y eso manda notificaciones directamente a las personas que van a hacer la revisión de la próxima evaluación. Por lo pronto, podemos ir generando planes de acción que estén relacionados con esas partes interesadas. Por ejemplo, que se utilicen prácticas de fabricación ambientalmente ambientales. ¿Sí? Estas prácticas
amigables, perdón, con el medio ambiente. Prácticas amigables con el medio ambiente. Yo voy a generar ese plan de acción. En este caso, ese plan de acción va a ir corriendo en paralelo. En este caso viene desde partes interesadas y creo ese espacio para que me genere el plan de acciones. ¿Ya? Ahí ya estaría ese plan de acciones registrado, es el plan de acciones número 9 y yo puedo ir directamente al plan de acciones para poder crear la primera tarea. Bien, aquí sale en cuanto a esta acción, viene respecto a acciones para el análisis del contexto y partes interesadas y yo me voy a llevar esa información aquí. Prácticas de fabricación medioambiental. Entonces sería como oportunidad implementar prácticas de fabricación medioambientales en las plantas. Y aquí ya estamos tomando una decisión. 1, 2 y 3, por ejemplo. Y 75, no sé, vamos a poner que tengamos hasta 75 plantas. Bien, entonces ya eso es una iniciativa que tiene una fecha de inicio hoy y tiene una fecha fin, vamos a ponerlo en marzo de 2024. Ya sabemos que estas no son de tan corto plazo. Bien, entonces en marzo de 2024 me va a notificar que se han implementado estas. Factores relacionados, en este caso, están relacionados con una oportunidad. Bien, y el recurso se lo voy a asignar a esta persona y le manda esa notificación. Y ahí tiene esa tarea dentro del plan de acciones. Bien, si yo me devuelvo hacia la necesidad y expectativa de las partes interesadas, entonces ya tengo configurado unas partes interesadas con una fecha de inicio pronto. Algo que no les he mostrado es que esto me permite imprimir, por ejemplo, inmediatamente para poder compartirlo, no sé, con auditores o con otras partes interesadas, el análisis. Fíjense que ahí está el análisis completo. ¿Cuánto me tardé haciendo este documento? Prácticamente, no sé, llevo 26 minutos trabajando junto a ustedes. Bien. Si yo voy a ver, por ejemplo, el contexto y quiero también entregar ese contexto, en esos mismos 26 minutos hemos hecho un análisis del contexto y que se puede entregar así. Aquí lo voy a imprimir. Vertical y ahí vamos a ver cómo queda. También lo podría hacer horizontal, pero bueno, es cuestión de gusto. Y miren cómo queda el registro de de un FODA. ¿En cuánto tiempo? Esto es 26 minutos de infracción, ¿no? Ya tenemos también la posibilidad de documentar lo que es el alcance. El alcance tiene unos parámetros. Nuestra intención acá no es decirle cómo van a documentar su alcance, pero sí cómo pueden utilizar el gestor documental para crear un alcance. Fíjense, aquí está un alcance definido. Bien, yo voy por ejemplo, a revisar la vigencia de ese alcance. Bien, para eso yo como elaborador de documentos, fíjense que el sistema me pone, dice, él continúa vigente. Yo le puedo decir que sí, por ejemplo, si continúa vigente, entonces revisar en próxima jornada. Al darle completar, el sistema me dice que envía un email al responsable y ese envío de email pues lo podemos ver acá. Bien. Fíjense que ahí ya está el alcance nuevamente como vigente. Yo puedo hacer, por ejemplo, una nueva versión. Voy a hacer una nueva versión utilizando un fichero y aquí va a salir el alcance. No vamos a llamar del sistema GSI, sino vamos a llamarlo del SGA. Bien, esta es la versión 2. No vamos a generar marca de agua. Esta marca de agua es para hacer una notificación de la marca de agua. Puede ser, por ejemplo, si se descarga, pierde vigencia.
Esto para que salga sobre el documento. Los circuitos asociados lo vamos a hacer por medio de un gestor documental y me va a empezar a pedir los datos. ¿En qué sede lo vamos a hacer? El cargo de quien lo va a hacer es el elaborador de los documentos. Le enseño quién es el elaborador de documentos y en los comentarios. Entonces, aquí podemos hacer comentario es definición del alcance para la certificación ISO 14001. ¿Bien? Esto es segunda versión. Ya habíamos visto ahí en el documental que teníamos una versión. Aquí, me pide que suba el fichero. Fíjense cómo me recuerdan cosas que no haya hecho correctamente. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, que sea el alcance, no sé, voy a poner del alcance, que sea cualquier archivo de esto. Puede ser este, por ejemplo. La verdad que está escrito en un alcance de la organización. Ahí ya completó la tarea y lo puso en elaboración. Yo como elaborador puedo ponerlo en revisión. Bien, entonces, como es información documentada a mantener, esto se lo voy a asignar a planificación estratégica para que lo tenga como tarea pendiente y le voy a dar directamente la tarea a esa planificación estratégica. Estos procesos son importantes que lo identifiquemos para que le aparezca dentro del alcance de los procesos. Ahorita ya vamos a ver, vamos a ir a eso. Fíjense como aquí está el alcance del SGA en elaboración y nos dice que está en elaboración. La gestión documental la vamos a profundizar en su momento cuando lleguemos a ver el apartado 7.5. Y para terminar, vamos a ir a lo que es el mapa de procesos. Entonces, fíjense que todas estas actividades que hemos venido ejecutando aquí, yo lo puedo colocar dentro de un mapa de procesos, por ejemplo, que utilizamos como referencia en Kanban. Bien. Y aquí yo puedo ir, por ejemplo, a la dirección estratégica. Y aquí fíjense cómo aparecen los compromisos que tiene ya en cuanto a el sistema de gestión en general. ¿Bien? Y específicamente, por ejemplo, en gestión de residuos. Y podemos ver si están cumplidos o no esos requisitos. Si no se han cumplido esos requisitos, pues nosotros podemos ir hacia donde esté la aplicación en cuestión. Aquí como proceso estratégico, yo puedo ir directamente a lo que es la definición del proceso y ahí están todos los elementos de ese proceso y puedo generar relaciones. Por ejemplo, voy a hacer una relación con los documentos y esta relación de los documentos yo lo voy a añadir y voy a buscar una relación específica con uno de los documentos que se encuentran en el manual, por ejemplo, y es el alcance. Lo voy a seleccionar y eso va a aparecer directamente como parte de las tareas que tiene planificación estratégica. Él puede ir directamente hacia el documento alcance y poder verificar qué es lo que tiene que hacer. Ahí están todas las actividades que tiene que realizar. Y puede ir, por ejemplo, directamente al gestor documental y ver que ese alcance está en proceso de elaboración e impulsar, por ejemplo, que se haga la revisión. Fíjense cómo aquí volví a la etapa de revisión porque ese proceso tiene tareas específicas dentro del sistema de gestión ambiental, en este caso de revisión conforme. Vamos a ponerle aquí para no hacerlo muy largo, en OK, y le voy a dar completar y vamos a ver cómo el sistema inmediatamente me va a decir, OK, como ya le dieron a revisar, entonces vamos a pasar a la aprobación. Para pasarlo a aprobación, ¿qué tiene el sistema? Pues que este documento que está en elaboración, bien, aquí pasó a aprobación. Está en proceso de aprobación. Y eso se lo puedo asignar yo a cualquier persona dentro de la organización. En este caso, el sistema recomienda que lo haga el aprobador del documento y quien tiene permiso de aprobar documentos, en este caso es la alta dirección, pero lo voy a hacer yo como administrador para que veamos cómo el sistema te va llevando de la mano para ir aprobando qué cosa, el alcance. Vamos a aprobar el alcance, sí se aprueba. Y aquí ponemos aprobado. Entonces ya se aprobó el alcance del sistema de gestión ambiental y el mismo va a pasar ahora mismo a distribución.
vemos el documento nuevamente. Aquí está el documento, el sistema, el alcance del sistema de gestión ambiental y vemos cómo ha pasado por elaboración, revisión, aprobación y ahora está en etapa de publicación. Esta etapa de publicación la vamos a ahondar en su momento. Como lecciones aprendidas, pues aquí nosotros podemos generar documentos como FODA, partes interesadas muy rápido, de una vez hacer conexión con las necesidades y expectativas de los clientes y las acciones dentro de la organización, formular documentos que vayan transitando en paralelo y tener un mapa de procesos que tenga los compromisos relacionados con la gestión ambiental inmediatamente. Por ejemplo, aquí si voy de nuevo, él me va a llevar en el gestor documental lo que sean las relaciones con el alcance. Bien, hasta aquí esta exposición. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto las atenderemos.